El sol de mediodía caía implacable sobre la ciudad de Oaxaca, bañando sus calles empedradas y edificios coloniales con una luz dorada que contrastaba con las sombras profundas proyectadas en los rincones. Rodrigo Méndez ajustó su sombrero de paja, un intento fútil de protegerse del calor mientras supervisaba la renovación de la antigua casona en el centro histórico. A sus 45 años, llevaba más de 2 décadas como contratista de restauraciones en edificios históricos, pero algo en esta propiedad lo había inquietado desde el primer día. La Casa Velasco, como era conocida entre los locales, había permanecido abandonada por casi 15 años. Construida a finales del siglo XVIII, la casona de 2 plantas, con su característico patio central, había pertenecido a una de las familias más prominentes de Oaxaca, hasta que el último de los Velasco falleció sin herederos directos. La propiedad pasó por varios dueños, que nunca la habitaron, hasta que finalmente fue adquirida por Alberto Sánchez, un empresario de la Ciudad de México con raíces oaxaqueñas que soñaba con convertirla en una posada boutique para turistas. «Rodrigo, ¿puedo hablar contigo un momento?». La voz de Javier, el maestro carpintero, interrumpió sus pensamientos. El hombre, normalmente sereno y metódico, mostraba una inquietud poco característica. «Claro, ¿qué pasa? Es mejor que lo veas por ti mismo. Encontramos algo cuando levantamos el entarimado de la habitación sur». Rodrigo siguió a Javier a través del patio, donde otros trabajadores continuaban con sus labores entre el polvo y el ruido. La habitación sur, destinada a convertirse en la suite principal del hotel, era espaciosa con techos altos y ventanales que daban a un pequeño jardín trasero. El entarimado original de madera oscura había sido parcialmente retirado, revelando el suelo de tierra apisonada debajo. Estábamos revisando la estructura cuando notamos que esta sección sonaba diferente, explicó Javier, señalando un área donde la tierra había sido excavada, dejando al descubierto lo que parecía ser una pequeña cavidad rectangular. Pensamos que podría ser un tesoro escondido. Ya sabes cómo se cuentan esas historias de familias ricas que ocultaban su oro durante la Revolución. Rodrigo se acercó con cautela. La cavidad tenía aproximadamente 1 metro de largo por medio metro de ancho. Dentro, parcialmente cubiertos por tierra, se distinguían objetos que definitivamente no eran monedas de oro o joyas. ¿Ya sacaron algo?, preguntó, inclinándose para observar mejor. «No, te llamé inmediatamente, pero…». Javier dudó, bajando la voz. «Parecen huesos, Rodrigo, y son pequeños». Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo a pesar del calor. Se arrodilló junto al hueco y con cuidado iluminó el interior con la linterna de su teléfono. La luz reveló una estructura ordenada. Pequeños huesos blanquecinos dispuestos en un patrón circular alrededor de lo que parecía ser un recipiente de cerámica negra. Entre los huesos había pequeños objetos, figuras talladas en madera, piedras de colores y lo que parecían ser prendas diminutas deterioradas por el tiempo. «Mierda», murmuró Rodrigo incorporándose. «Esto no es un simple entierro, parece un altar». «¿Un altar? ¿De qué tipo?», preguntó Javier visiblemente pálido. «No lo sé, pero definitivamente necesitamos llamar a las autoridades. Esto podría ser un hallazgo arqueológico o…». No completó la frase, pero ambos pensaron lo mismo, o evidencia de algo mucho más siniestro. Rodrigo ordenó detener todos los trabajos en esa habitación y pidió a los trabajadores que no comentaran nada hasta que las autoridades investigaran. Luego llamó a Alberto, el propietario, para informarle del descubrimiento. «¿Estás completamente seguro que son huesos humanos?», preguntó Alberto tras escuchar la explicación. «No soy experto, pero…». Rodrigo volvió a mirar el hueco.
Son demasiado grandes para ser de animales pequeños y tienen formas reconocibles, lo que parecen ser fragmentos de cráneos, costillas, falanges, y por el tamaño diría que son de niños. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Llama a la policía inmediatamente», dijo finalmente Alberto. «Yo tomaré el primer vuelo a Oaxaca». La detective Elena Cortés llegó menos de una hora después, acompañada por 2 oficiales y un forense. A sus 38 años, Elena llevaba 12 en la unidad de homicidios de Oaxaca. Su rostro, enmarcado por un cabello negro recogido en una cola de caballo, mostraba la seriedad de quien ha visto demasiadas escenas perturbadoras. «¿Usted es quien hizo el reporte?», preguntó a Rodrigo después de identificarse. «Sí, mis carpinteros descubrieron esto mientras retiraban el entarimado», explicó, conduciéndola hacia la habitación donde Javier y otro oficial ya esperaban. Elena observó el hallazgo con detenimiento mientras el forense, el doctor Ramírez, examinaba cuidadosamente el contenido de la cavidad. «Definitivamente son restos humanos», confirmó el doctor Ramírez después de unos minutos. «Y por el tamaño y desarrollo diría que pertenecen a varios individuos, todos menores de 12 años». Elena se agachó para observar más de cerca. «Puede determinar la antigüedad. No con precisión, sin análisis de laboratorio, pero por el estado de descomposición y calcificación. Diría que tienen al menos varias décadas, posiblemente más. ¿Y el arreglo? Esto no parece un entierro convencional». «No, no lo es», coincidió el forense. «La disposición es deliberada, ritual. Los huesos han sido seleccionados y colocados específicamente formando este patrón circular. Y este recipiente central», señaló la pieza de cerámica negra, «contiene restos orgánicos que necesitaremos analizar». Mientras los especialistas trabajaban, Elena se acercó a Rodrigo. «¿Hace cuánto que están renovando esta propiedad?» «Casi 3 semanas, pero es la primera vez que levantamos esta sección del suelo». «¿Quién era el propietario anterior?» «La casa ha pasado por varios dueños desde que la familia original, los Velasco, dejó de habitarla. El último propietario quien la vendió a mi cliente fue un tal Mauricio Huerta. Tengo entendido que la compró como inversión, pero nunca vivió aquí». Elena anotó los nombres en su libreta. «Necesitaré una lista completa de todos los propietarios previos hasta donde puedan rastrearlos y también de todos los trabajadores involucrados en esta renovación». «Por supuesto. El actual dueño, Alberto Sánchez, está en camino desde Ciudad de México. Debería llegar esta noche». La detective asintió y volvió su atención al forense, quien supervisaba la documentación fotográfica del hallazgo. «¿Qué opinas, Eduardo?», preguntó en voz baja. El doctor Ramírez se quitó los guantes de látex con un suspiro. «Es desconcertante. Por la disposición me recuerda a algunos altares prehispánicos, pero la presencia de ciertos elementos, como esas pequeñas prendas deterioradas, sugiere algo más contemporáneo». «¿Un caso de sincretismo?», sugirió Elena. «Posiblemente, o algo más inquietante. Necesitaremos analizarlo todo en el laboratorio». Para el anochecer, el área había sido acordonada y declarada escena de investigación. Un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia se había unido al esfuerzo, catalogando meticulosamente cada elemento antes de su extracción. Rodrigo permaneció en la propiedad, observando el proceso desde una distancia respetuosa. La noticia se había filtrado rápidamente y ya se congregaban curiosos frente a la casona, atraídos por los rumores sobre lo encontrado bajo el piso. «¿Alguna teoría sobre esto?», preguntó a Elena cuando ésta se acercó a informarle que habían terminado por el día. La detective dudó antes de responder. «Oficialmente,
Estamos tratando esto como un posible hallazgo arqueológico con implicaciones forenses, extraoficialmente. Miró hacia la habitación donde habían estado trabajando. He visto cosas similares antes, no idénticas, pero con patrones comparables. ¿A qué te refieres? Hace unos 5 años, investigamos un caso en un pueblo en la sierra. Una familia había desaparecido, y cuando entramos a su casa, encontramos un altar en el sótano. No tenía restos humanos, pero sí objetos personales dispuestos de manera ritual. ¿Y qué pasó? Nunca encontramos a la familia. El caso sigue abierto. Elena ajustó su chaqueta. Mañana continuaremos al amanecer. Te sugiero que informes a tu cliente que esto podría llevar tiempo. Después de que Elena y su equipo se marcharan, Rodrigo quedó solo en la entrada de la casona. La noche había caído sobre Oaxaca, trayendo consigo una brisa fresca que apenas mitigaba el calor acumulado durante el día. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, creando un paisaje casi sereno que contrastaba con la inquietud que sentía. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Alberto. Acabo de aterrizar, voy en camino a la casa. Rodrigo esperó en la entrada, fumando un cigarrillo para calmar sus nervios. Había trabajado en docenas de casas antiguas, encontrando desde tesoros escondidos hasta esqueletos de animales, pero nunca algo como esto. Lo que más le perturbaba no era el hallazgo en sí, sino la meticulosa disposición de los huesos. Alguien había creado esa estructura con un propósito específico, colocando cada fragmento con precisión. Alberto llegó en un taxi cerca de las 9. A sus 50 años, el empresario mantenía una apariencia impecable a pesar del evidente cansancio del viaje. «Muéstramelo», fue lo primero que dijo, tras saludar brevemente. Rodrigo lo condujo a través del patio hasta la habitación sur. La cavidad había sido rodeada por cintas policiales y una lona la cubría parcialmente. La policía y los arqueólogos volverán mañana para continuar con la extracción, explicó Rodrigo. Han documentado todo, pero apenas comenzaron a retirar los restos. Alberto observó en silencio. Su rostro, normalmente expresivo, se mantenía impasible. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo esto retrasará la renovación? La pregunta tomó por sorpresa a Rodrigo. ¿Es eso lo que te preocupa ahora? El cronograma de construcción. No seas ingenuo, Rodrigo. Por supuesto que me perturba lo que han encontrado, pero también tengo un negocio que administrar. Necesito saber qué esperar. La detective no dio un plazo específico. Dependerá de lo que determinen los análisis. Alberto asintió, recorriendo la habitación con la mirada. Esta propiedad tiene una historia complicada. Cuando la compré, me advirtieron que podría traer problemas. ¿Qué tipo de problemas? Rumores, principalmente, sobre la familia Velasco y ciertas prácticas que realizaban. Pensé que eran habladurías de pueblo para asustar a los forasteros. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué clase de prácticas? No lo sé con certeza. El agente inmobiliario mencionó algo sobre rituales, reuniones secretas. Aparentemente, el último de los Velasco, don Francisco, era conocido por su interés en lo oculto, pero murió hace más de 30 años, y la casa ha cambiado de manos varias veces desde entonces. Un sonido proveniente del patio interrumpió la conversación. Ambos hombres se tensaron. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Alberto. No debería. Todos los trabajadores se fueron cuando llegó la policía. Salieron al patio central, donde la luz de la luna proyectaba sombras extrañas sobre las paredes encaladas. No vieron a nadie, pero el sonido de pasos se escuchó nuevamente, esta vez desde uno de los corredores. «¿Quién anda ahí?», llamó Rodrigo, intentando que su voz sonara firme. Sin respuesta, Alberto sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía». Antes de que pudiera marcar, una figura emergió de las sombras del corredor. Era una mujer mayor, envuelta en un rebozo oscuro.
Su rostro arrugado mostraba una gravedad que parecía venir de otra época. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo en español con marcado acento zapoteco. «No después del anochecer, no en esta casa». «¿Quién es usted y cómo entró?», exigió Alberto, avanzando hacia ella. La mujer no retrocedió. «Me llamo Soledad. Trabajé para los Velasco durante 40 años y no necesito permiso para entrar. Esta casa me conoce mejor que a ustedes». «Señora, esta es propiedad privada», intervino Rodrigo en tono más conciliador. «Si conocía a los antiguos dueños, podría hablarnos de ellos, pero en horario de oficina». Soledad ignoró a Rodrigo, fijando su mirada en Alberto. «Usted es el nuevo dueño, el que quiere convertir este lugar en hotel». «Así es. Entonces debe saber lo que han encontrado hoy, los huesos, el altar». Alberto y Rodrigo intercambiaron miradas. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Rodrigo. «Todo Oaxaca lo sabe ya. Las noticias vuelan, especialmente las malas». Soledad dio un paso más cerca, pero yo lo sabía desde antes. Sabía que estaba ahí, esperando ser descubierto. «¿Usted sabe qué es ese altar? ¿Quién lo puso allí?». Alberto parecía entre escéptico y ansioso. «No es un altar cualquiera, es una ofrenda y una prisión a la vez». Soledad bajó la voz hasta casi un susurro. Don Francisco no era un hombre bueno. Hacía cosas que ningún ser humano debería hacer. Y cuando murió, aquellos que conocían sus secretos sellaron lo que dejó bajo el suelo, esperando que nunca viera la luz del día. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Está sugiriendo que Francisco Velasco mató a esos niños? La anciana negó con la cabeza. «No estoy sugiriendo nada. Les estoy advirtiendo. Ahora que han abierto lo que estaba sellado, las cosas cambiarán. Lo sentirán primero en sueños, luego en pensamientos que no parecen propios. Finalmente, lo verán con sus ojos». «Señora, creo que debe irse ahora», dijo Alberto claramente incómodo. «Si tiene información real sobre lo que encontramos, debería hablar con la policía». Soledad sonrió, una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos. «La policía no puede hacer nada contra lo que no comprende, pero les diré esto, hay más altares. Este es solo el primero que han encontrado. Hay 7 en total, repartidos por toda la casa, y cada uno contiene algo peor que el anterior». Con esas palabras, la anciana dio media vuelta y caminó hacia la entrada principal. Rodrigo y Alberto la siguieron, pero cuando llegaron a la puerta, la calle estaba vacía. Era como si Soledad se hubiera desvanecido en el aire nocturno de Oaxaca. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró Alberto, pasándose una mano por el cabello. Rodrigo no respondió de inmediato. Estaba pensando en las palabras de la anciana. 7 altares, cada uno peor que el anterior. «Probablemente solo una mujer mayor con historias para asustar a los nuevos dueños», dijo finalmente, sin sonar muy convencido. «Quizás, pero mañana hablaremos con la detective sobre ella». Alberto consultó su reloj. «Es tarde. Vamos a descansar y continuaremos con esto mañana». Mientras cerraban la casona para pasar la noche en el hotel donde Alberto se hospedaba, Rodrigo no pudo evitar mirar atrás una última vez. La luna iluminaba la fachada colonial, revelando grietas en el estuco que durante el día pasaban desapercibidas. Por un instante, le pareció que la casa misma los observaba, como un organismo antiguo y paciente que guardaba sus secretos con celo. Esa noche, Rodrigo soñaría con pasillos interminables y susurros de niños que hablaban en un idioma olvidado, y en el centro de la casona, bajo el entarimado de madera oscura, los huesos esperarían en silencio a ser revelados completamente a la luz del día. El amanecer en Oaxaca llegó con una bruma que envolvía los edificios del centro histórico,
difuminando sus contornos como en una antigua fotografía sepia. Rodrigo despertó sobresaltado en su habitación de hotel, con la camiseta empapada en sudor y fragmentos de una pesadilla aún frescos en su mente. Corría por los pasillos de la casa Velasco perseguido por susurros infantiles, hasta llegar a una habitación donde el suelo se abría revelando no uno, sino decenas de altares de huesos que se extendían hasta el infinito. Sentado al borde de la cama, intentó ordenar sus pensamientos. Las palabras de la anciana Soledad seguían resonando en su cabeza. Hay 7 en total, repartidos por toda la casa, y cada uno contiene algo peor que el anterior. Simple superstición o una advertencia real. Como hombre práctico, Rodrigo tendía a descartar lo sobrenatural, pero había algo en la certeza de aquella mujer que lo inquietaba profundamente. Su teléfono vibró con un mensaje de Alberto. «Estoy desayunando en el restaurante del hotel. Únete cuando estés listo». 20 minutos después, recién duchado y con un café negro frente a él, Rodrigo escuchaba a Alberto elaborar planes contingentes para la renovación. Si la policía determina que esto es un caso criminal reciente, podrían clausurar la propiedad indefinidamente, explicaba Alberto mientras cortaba metódicamente un trozo de pan. Pero si resulta ser un hallazgo arqueológico antiguo, el INAH podría permitirnos continuar las obras en las áreas no afectadas mientras ellos estudian esa habitación. ¿Y si encuentran más altares?, preguntó Rodrigo, recordando la advertencia de Soledad. Alberto dejó el cuchillo sobre el plato. ¿Realmente crees lo que dijo esa mujer? Probablemente solo sea una local, aprovechando la oportunidad para asustarnos o extorsionarnos. Parecía conocer bien la casa, dijo que trabajó para los Velasco, lo cual es fácil de afirmar sin pruebas. Mira, entiendo que estés inquieto. Lo que encontramos es perturbador, pero mantengamos la cabeza fría y esperemos los resultados oficiales. Rodrigo asintió, aunque no estaba completamente convencido. Por cierto, ¿qué sabes exactamente sobre Francisco Velasco? La anciana insinuó que no era una buena persona. Alberto bebió un sorbo de jugo antes de responder. No mucho más que rumores. Aparentemente era un hombre adinerado, descendiente de españoles, que heredó la casa y varios negocios en los años 50. Vivió allí hasta su muerte en 1988. No se casó ni tuvo hijos conocidos. Y las reuniones secretas que mencionaste anoche, según me contó el agente inmobiliario, Velasco organizaba encuentros con gente importante de la región. Algunos decían que practicaban rituales esotéricos, otros que eran simples reuniones de negocios o políticas disfrazadas de algo más misterioso para mantener el secretismo. La conversación se interrumpió cuando el teléfono de Rodrigo sonó. Era Elena Cortés. «Buenos días, señor Méndez. ¿Podría usted y el señor Sánchez venir a la Casa Velasco lo antes posible? Hemos realizado algunos avances en la investigación que necesitamos discutir». La Casa Velasco presentaba un aspecto diferente al amanecer. Sin el golpe implacable del sol de mediodía, los detalles arquitectónicos cobraban vida. Gárgolas desgastadas en las esquinas, relieves de flores y frutas en los marcos de piedra y símbolos tallados sutilmente en los dinteles de las puertas. Rodrigo nunca había notado estos últimos a pesar de llevar semanas trabajando allí. Un cordón policial rodeaba ahora toda la propiedad, custodiado por oficiales que controlaban la entrada. Elena los recibió en el patio, acompañada por un hombre de mediana edad que vestía formalmente a pesar del calor. «Señor Méndez, señor Sánchez, les presento al profesor Héctor Ramírez del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es especialista en rituales prehispánicos y coloniales de la región». El académico les dio un apretón de manos firme.
Lamento conocerlos en estas circunstancias. El profesor ha estado examinando los elementos encontrados ayer, continuó Elena. Pero antes de discutir sus hallazgos, debo informarles que esta mañana, al ampliar la excavación, hemos encontrado más restos. ¿Más huesos?, preguntó Alberto tensándose visiblemente. Sí, pero no solo eso. Acompáñenme. Los guió hacia la habitación sur, donde habían hecho el descubrimiento inicial. El área excavada se había ampliado considerablemente, revelando no solo la cavidad rectangular que habían visto el día anterior, sino toda una estructura subterránea. Como pueden ver, explicó Elena, lo que parecía un hallazgo aislado es en realidad parte de una estructura más compleja. El altar que encontraron ayer es solo uno de los puntos de lo que parece ser un diseño geométrico más grande. Rodrigo observó con incredulidad. La excavación revelaba líneas trazadas en la tierra compactada, formando lo que parecía ser un heptágono irregular. En 3 de sus vértices habían descubierto cavidades similares a la primera, todas conteniendo huesos y objetos rituales. 4 altares, murmuró recordando las palabras de Soledad. Dijo que había 7. El profesor Ramírez se acercó. Es un número significativo en muchas tradiciones esotéricas, y la disposición no es accidental. Observen cómo las líneas que conectan los puntos forman ángulos precisos, casi arquitectónicos. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Alberto, claramente perturbado. ¿Quién haría algo así? Esa es la pregunta que intentamos responder, intervino Elena. Los análisis preliminares de los restos indican que pertenecen a al menos 12 individuos diferentes, todos niños entre 6 y 12 años. Y por la datación inicial, estimamos que los restos tienen entre 40 y 50 años de antigüedad. Eso coincidiría con el período en que Francisco Velasco aún vivía aquí, observó Rodrigo. El profesor Ramírez asintió. Lo interesante es la naturaleza sincrética del ritual. Hay elementos claramente prehispánicos, la disposición circular, ciertos símbolos zapotecos tallados en amuletos, pero también hay componentes de magia ceremonial europea. Es como si alguien hubiera intentado combinar diferentes tradiciones para crear un ritual completamente nuevo. Alberto palideció. ¿Están sugiriendo que Francisco Velasco secuestró y mató niños para algún tipo de ritual? Es prematuro establecer conclusiones definitivas, respondió Elena con cautela. Pero dada la época y los elementos encontrados, estamos investigando esa posibilidad. Hemos solicitado acceso a los archivos policiales de las décadas de 1970 y 1980 para verificar casos de niños desaparecidos en la zona. Rodrigo sintió un escalofrío. Anoche recibimos una visita, dijo, procediendo a relatarles el encuentro con Soledad. Dijo que había trabajado para los Velasco y que sabía sobre los altares. Elena tomó nota del nombre. ¿Mencionó algún apellido? No, solo se presentó como Soledad. Buscaremos registros de empleados de la familia Velasco. Si realmente trabajó aquí durante décadas, debe haber documentación. El profesor Ramírez se había acercado a uno de los altares recién descubiertos y observaba con especial atención un pequeño objeto que los arqueólogos acababan de extraer. Una figura tallada en obsidiana que representaba a un ser humanoide con rasgos distorsionados. Este tipo de figuras, comentó, se han encontrado en contextos rituales mixtecos y zapotecos, pero con una diferencia crucial. Las originales representaban deidades o espíritus ancestrales. Esta tiene modificaciones deliberadas que alteran su significado tradicional. ¿Qué tipo de modificaciones?, preguntó Rodrigo. Estas marcas, señaló el profesor, indicando líneas talladas en el pecho y rostro de la figura, no son parte de la iconografía tradicional.
Son símbolos que se encuentran en grimoires europeos, libros de magia ceremonial. Alguien intentó fusionar tradiciones distantes para algún propósito específico. Un técnico forense se acercó a Elena y le susurró algo al oído. La detectiva sintió y se volvió hacia ellos. Han encontrado algo más que deberían ver. Los condujo hacia la esquina noreste de la habitación, donde otro equipo trabajaba cuidadosamente en una nueva sección excavada. Esto estaba enterrado aproximadamente a 1 metro de profundidad, fuera del patrón heptagonal, pero claramente relacionado, explicó Elena. En el suelo yacía un libro antiguo, su cubierta de cuero deteriorada por la humedad y el tiempo. Estaba abierto en una página que mostraba diagramas dibujados a mano, configuraciones geométricas similares a la que estaban desenterrando, acompañadas por anotaciones en una caligrafía apretada. «Es un diario», explicó el profesor Ramírez, examinándolo sin tocarlo. «Por el tipo de papel y encuadernación, diría que data de mediados del siglo XX. Y miren, señaló una pequeña inscripción en la esquina de la página. Hay iniciales, F.V. Francisco Velasco», murmuró Alberto. «Todavía es prematuro confirmarlo, pero parece probable», dijo Elena. «El diario será enviado a análisis forense y luego a expertos en documentos históricos. Por lo que hemos podido observar, contiene descripciones detalladas de rituales, diagramas como estos y lo que parecen ser registros de resultados». «¿Qué tipo de resultados?», preguntó Rodrigo, aunque parte de él temía la respuesta. El profesor Ramírez intercambió una mirada con Elena antes de responder. Descripciones de experimentos. Aparentemente, quien escribió este diario estaba intentando lograr algo específico mediante estos rituales. Hay menciones a puertas, umbrales y el otro lado. «¿Como si intentara abrir algún tipo de portal?», preguntó Alberto con escepticismo. «La terminología sugiere algo así, pero no en un sentido fantástico o sobrenatural», aclaró el profesor. «En tradiciones esotéricas, estos términos suelen referirse a estados alterados de conciencia o a percepciones de realidades que normalmente no experimentamos. Los practicantes buscan atravesar umbrales metafóricos». Rodrigo pensó en su sueño, en cómo había corrido por pasillos interminables, perseguido por voces infantiles. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «¿Cuánto tiempo llevará a completar la excavación?», preguntó Alberto, regresando a preocupaciones prácticas. «Difícil precisarlo», respondió Elena. «Si la estructura subterránea es tan extensa como sospechamos, podríamos tardar semanas. El INAH ha clasificado esto como un hallazgo de alta prioridad debido a su naturaleza inusual». Alberto suspiró, claramente preocupado por las implicaciones para su proyecto. «¿Y las otras áreas de la casa? ¿Podemos continuar trabajando allí mientras ustedes se concentran en esta habitación?» «Por ahora, toda la propiedad debe considerarse parte de la investigación», dijo Elena con firmeza. «Sin embargo, podemos evaluar zona por zona en los próximos días. Si determinamos que algunas áreas no contienen evidencia relevante, podríamos liberar esas secciones progresivamente». Mientras discutían los detalles logísticos, Rodrigo se alejó unos pasos y observó la habitación con nuevos ojos. Había algo en la disposición de los altares, en la geometría del diseño subterráneo, que le resultaba vagamente familiar. Después de un momento, lo reconoció. Se asemejaba al plano de la casa misma, como si la estructura enterrada fuera un reflejo distorsionado de la edificación sobre ella. «Disculpe, profesor», interrumpió. «¿Sería posible sobreponer este diseño heptagonal al plano de la casa completa?» El profesor Ramírez consideró la pregunta. «Interesante observación. Sí, podríamos intentarlo.
se dirigió a uno de los arqueólogos. «Tenemos un plano actualizado de la propiedad». «En el archivo de la entrada», respondió el arqueólogo. «Lo traeré». Minutos después, extendían sobre una mesa improvisada los planos originales de la Casa Velasco, junto con mapas actualizados de la excavación. El profesor, con la ayuda de Rodrigo, comenzó a marcar puntos y trazar líneas, superponiendo un diseño sobre otro. El resultado hizo que todos guardaran silencio. «Es casi una correspondencia exacta», murmuró finalmente el profesor. «Los vértices del heptágono subterráneo coinciden con ubicaciones específicas de la casa. Esta habitación, la biblioteca, la capilla privada, el estudio, el sótano y 2 puntos en el patio». «Los 7 altares», dijo Rodrigo, recordando nuevamente las palabras de Soledad. Elena frunció el ceño. «Esto cambia nuestra estrategia. Necesitaremos examinar esas ubicaciones específicas de inmediato». Se volvió hacia los técnicos. «Quiero equipos concentrados en estos puntos. Prioridad máxima». Las siguientes horas transcurrieron en una actividad frenética mientras los equipos de investigación se desplegaban por los diferentes puntos marcados en el plano. Rodrigo y Alberto permanecieron en la propiedad, observando el proceso desde una distancia prudencial. «Nunca imaginé que mi proyecto de hotel boutique se convertiría en esto», comentó Alberto, aceptando el café que Rodrigo le ofrecía. Habían instalado una pequeña mesa en el corredor que daba al jardín trasero, el único espacio donde no interfería con la investigación. «¿Crees que realmente encontrarán más altares como dijo esa mujer? La correspondencia en el plano es demasiado precisa para ser coincidencia», respondió Rodrigo. «Y ya hemos confirmado 4 de los 7 puntos. Si esto resulta ser lo que parece, sacrificios rituales de niños, la casa nunca podrá liberarse de esa historia. Ningún turista querría hospedarse aquí sabiendo eso». «Es prematuro sacar conclusiones», dijo Rodrigo, repitiendo las palabras cautelosas de Elena. «Esperemos los resultados oficiales». Pero en su interior, Rodrigo sentía crecer una certeza perturbadora. Había algo fundamentalmente erróneo en la Casa Velasco, algo que iba más allá de los horribles hallazgos bajo el suelo. La propiedad misma parecía emanar una cualidad opresiva que se intensificaba con cada nuevo descubrimiento. Un grito proveniente del interior de la casa interrumpió sus pensamientos. Ambos hombres se levantaron de inmediato y corrieron hacia la fuente del sonido. En la biblioteca, uno de los puntos marcados en el plano, un técnico había retirado una sección del piso de madera para revelar, tal como esperaban, otra cavidad ritual. Pero a diferencia de las anteriores, esta contenía algo que había provocado la reacción del excavador. Un pequeño ataúd de madera, del tamaño apropiado para un niño. Elena ya estaba allí, supervisando el trabajo, mientras el equipo forense documentaba meticulosamente la escena antes de proceder. «¿Es lo que creo que es?», preguntó Alberto, su voz apenas audible. «Aún no lo hemos abierto», respondió Elena. «Primero debemos documentar todo exactamente como fue encontrado». El profesor Ramírez examinaba con atención los símbolos tallados en la madera del ataúd. «Estos son diferentes a los anteriores, más elaborados, más específicos». «¿Qué significan?», preguntó Rodrigo. «Si mi interpretación es correcta, se refieren a contención, sellado, como si lo que estuviera dentro debiera permanecer allí». Tras casi 1 hora de documentación fotográfica y toma de muestras del entorno, el equipo forense procedió finalmente a levantar cuidadosamente el pequeño ataúd. Lo colocaron sobre una superficie preparada y con extrema precaución comenzaron a aflojar los clavos oxidados que mantenían sellada la tapa. Un silencio absoluto descendió sobre la habitación mientras la tapa era retirada lentamente. El contenido provocó una mezcla de confusión y alivio.
No había un cuerpo, sino una colección de objetos dispuestos meticulosamente. Un muñeco de trapo con costuras irregulares donde debería estar el rostro, varios dientes humanos pequeños, mechones de cabello de diferentes colores atados con hilos rojos, y lo que parecían ser páginas arrancadas de libros con textos en diferentes idiomas. «Es un ataúd ritual», explicó el profesor Ramírez después de un examen inicial. «Una forma de sympathetic magic, o magia simpática. Estos objetos representan a la víctima o víctimas, sustituyendo los cuerpos reales». «¿Para qué propósito?», preguntó Elena. «En tradiciones de magia ceremonial, este tipo de construcciones sirven para mantener una conexión permanente con el sujeto del ritual. Es como una antena, por usar una metáfora contemporánea». Mientras discutían las implicaciones, un oficial entró apresuradamente en la biblioteca. «Detective Cortés, han encontrado algo en el sótano. Creo que debería verlo inmediatamente». El tono urgente del oficial puso a todos en alerta. Siguieron a Elena a través del patio y bajaron por una estrecha escalera de piedra hasta el sótano, un espacio amplio y húmedo que había servido originalmente como bodega y almacén de la casa. Un equipo trabajaba en el centro de la habitación, donde habían retirado una sección del suelo de piedra. Pero a diferencia de los hallazgos anteriores, lo que habían descubierto no era una cavidad ritual, sino una puerta, una trampilla de metal con un elaborado sistema de cerraduras. «La encontramos bajo una capa de cemento más reciente que el resto del suelo», explicó la arqueóloga a cargo. «Alguien intentó sellarla permanentemente». «¿Han podido abrirla?», preguntó Elena. «Aún no. El mecanismo es complejo y antiguo. Estamos evaluando la mejor manera de proceder sin dañar posibles evidencias». Rodrigo se acercó para examinar la trampilla. En su superficie, casi borrados por el tiempo y la humedad, podían distinguirse símbolos similares a los encontrados en el ataúd. Marcas de contención, sellos, barreras. «Parece que alguien quería asegurarse de que lo que sea que haya ahí abajo permaneciera sellado», comentó. El profesor Ramírez asintió. «Estos son símbolos de clausura ritual. Se utilizan para cerrar lugares considerados peligrosos o contaminados en sentido espiritual». «¿A dónde cree que conduce esta puerta?», preguntó Alberto. «Los planos originales de la casa no muestran ninguna subestructura debajo del sótano», respondió Elena. «Pero dada la antigüedad de la propiedad, es posible que existan espacios no documentados. Muchas casas coloniales en Oaxaca tienen túneles o cámaras secretas que se usaban durante periodos de inestabilidad política». Mientras discutían cómo proceder, Rodrigo notó algo peculiar. Un ligero movimiento de aire proveniente de las juntas de la trampilla, como si algo respirara al otro lado. Colocó su mano cerca de una de las rendijas y sintió claramente una corriente de aire cálido. «Hay un espacio con ventilación bajo esta puerta», dijo. «El aire se está moviendo». El anuncio generó una nueva ola de actividad mientras los técnicos traían equipos para analizar la composición del aire y sondas con cámaras para intentar ver qué había del otro lado sin necesidad de abrir la trampilla. Rodrigo se apartó, dejando trabajar a los especialistas. Se sentía cada vez más inquieto. Cada nuevo descubrimiento parecía conducir a algo más perturbador, como si estuvieran desenterrando progresivamente capas de una maldad antigua y paciente. Alberto se acercó a él, visiblemente tenso. «Esto va mucho más allá de lo que imaginaba. Ya no se trata solo de un hallazgo arqueológico macabro o de un caso criminal del pasado. Hay algo sistemático en todo esto». «Lo sé», concordó Rodrigo. «La precisión de la disposición, los rituales, esta puerta sellada. Alguien invirtió un esfuerzo extraordinario en crear toda esta estructura. La pregunta es ¿por qué?».
murmuró Alberto. ¿Qué estaba intentando lograr Francisco Velasco con todo esto? La respuesta vendría parcialmente horas más tarde, cuando los expertos en documentos terminaron su análisis preliminar del diario encontrado junto al primer altar. Elena reunió a todos en el patio para compartir los hallazgos. El diario pertenecía efectivamente a Francisco Velasco, comenzó. Cubre un período de aproximadamente 20 años, desde 1968 hasta poco antes de su muerte en 1988. Las primeras entradas describen su iniciación en lo que él llama la Hermandad del Umbral, aparentemente un grupo esotérico con miembros en México y Europa. ¿Una sociedad secreta?, preguntó Alberto. Algo así. Según sus escritos, este grupo creía que existían puntos específicos en la Tierra donde el tejido de la realidad era más delgado, permitiendo cierto tipo de comunicación o transferencia. ¿Transferencia de qué?, preguntó Rodrigo. El profesor Ramírez intervino. De acuerdo con tradiciones esotéricas similares, estos grupos creían poder transferir conciencia, energía vital o, en términos más poéticos, almas. Velasco describe experimentos progresivamente más elaborados, continuó Elena. Al principio, utilizaba animales en sus rituales. Posteriormente, dudó antes de continuar. Posteriormente pasó a usar sujetos humanos, específicamente niños a quienes consideraba más receptivos y menos contaminados por las limitaciones de la realidad consensual. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. En sus últimas entradas, Velasco afirma haber logrado un avance significativo. Describe lo que llama la apertura, un ritual culminante que realizó en 1987, aparentemente utilizando 7 niños simultáneamente en los 7 puntos que hemos identificado. ¿Y qué pasó?, preguntó Alberto, aunque su expresión indicaba que temía la respuesta. Según su última entrada coherente, el ritual funcionó parcialmente. Logró abrir lo que describe como un pasaje, pero algo salió mal. Escribe sobre lo que vino a través y cómo no era lo que esperábamos. Elena hizo una pausa. Las entradas posteriores se vuelven progresivamente más erráticas, con pasajes ininteligibles y dibujos obsesivos del mismo símbolo una y otra vez. ¿Qué símbolo?, preguntó Rodrigo. Elena extrajo una fotografía de su carpeta y la colocó sobre la mesa. Mostraba una página del diario cubierta por el mismo dibujo, repetido docenas de veces, una figura similar a una estrella de 7 puntas con un círculo en el centro. El mismo patrón que forma la casa y los altares, observó el profesor Ramírez. Un heptágono con un punto central. La última entrada legible, continuó Elena, está fechada 3 días antes de su muerte oficial por infarto. Dice simplemente, no puedo sellarlo completamente, solo contenerlo, que Dios perdone lo que he hecho. La noche había caído sobre Oaxaca mientras compartían esta información. La luz de la luna llena se filtraba por el patio central, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Entonces, dijo finalmente Alberto, Francisco Velasco se involucró en algún tipo de culto esotérico, secuestró y presumiblemente mató a varios niños para sus rituales. Y luego, ¿qué? ¿Se arrepintió? ¿Intentó contener lo que había liberado? Esa parece ser la narrativa que emerge de su diario y de las evidencias físicas, confirmó Elena. Los altares, el ataúd ritual, la puerta sellada. Todo sugiere un intento de contención posterior a lo que él percibió como un experimento fallido. Y ahora nosotros estamos deshaciendo esas contenciones, murmuró Rodrigo. La observación provocó un silencio incómodo que fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose desde la entrada principal. Un oficial acompañaba a una mujer mayor que Rodrigo y Alberto reconocieron inmediatamente. Soledad.
La encontramos cerca de la propiedad, explicó el oficial. Dice que tiene información sobre el caso. Soledad avanzó con la dignidad callada que la caracterizaba, su mirada evaluando a cada persona presente antes de hablar. Veo que han estado ocupados desenterrando lo que debería permanecer enterrado, dijo finalmente. Y ahora quieren respuestas. Elena dio un paso adelante. Señora Soledad, entiendo que trabajó para la familia Velasco durante muchos años. Cualquier información que pueda proporcionarnos sobre Francisco Velasco y lo que ocurrió en esta casa sería extremadamente valiosa para nuestra investigación. La anciana sonrió con amargura. Trabajé aquí desde los 15 años hasta que don Francisco murió. Vi todo, las reuniones, los rituales, los niños que entraban y nunca salían. Vi cómo cambiaba, cómo se consumía con su obsesión por abrir lo que llamaba la puerta al otro lado. ¿Por qué no denunció estos crímenes?, preguntó Elena, su tono profesional pero firme. ¿A quién? ¿A la policía, cuando el jefe local era miembro de su hermandad? ¿A la iglesia, cuando uno de sus sacerdotes participaba en los rituales? Soledad negó con la cabeza. Don Francisco tenía protección de personas poderosas. Nadie habría escuchado a una sirvienta indígena. Pero usted permaneció aquí, observó Rodrigo. ¿Por qué no escapó? Porque alguien tenía que ser testigo. Alguien tenía que recordar. Soledad miró directamente a Elena. Y cuando todo terminó, cuando don Francisco se dio cuenta del error que había cometido, fui yo quien lo ayudó a sellar lo que había liberado. Un murmullo recorrió el grupo. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Está diciendo que participó en la creación de estos altares rituales? No en su creación original. Esos fueron obra de don Francisco y su hermandad, pero sí en su transformación. Cuando entendió que no podía deshacer lo que había hecho, don Francisco buscó una manera de contenerlo. Soledad hizo una pausa. Me buscó a mí, porque sabía que mi abuela había sido una curandera zapoteca. Necesitaba conocimiento antiguo que su magia europea no poseía. ¿Qué exactamente estaban intentando contener?, preguntó el profesor Ramírez. La respuesta de Soledad quedó interrumpida por un estruendo proveniente del sótano. Todos se volvieron hacia la escalera justo cuando uno de los técnicos emergía, pálido y jadeante. «¡La trampilla se ha abierto! ¡Se abrió sola!». Mientras el grupo se movilizaba rápidamente hacia el sótano, Rodrigo notó que Soledad permanecía inmóvil, su rostro una máscara de resignación y temor. «Ya es tarde», la escuchó murmurar mientras pasaba junto a ella. «Lo que estaba contenido ahora está libre». El sótano de la casa Velasco se había transformado en un hervidero de actividad. Técnicos y oficiales se movían apresuradamente mientras Elena intentaba establecer un perímetro de seguridad alrededor de la trampilla abierta. El pesado panel de metal yacía volcado a un lado, revelando un hueco cuadrado de aproximadamente 1 metro de ancho. Una escalera de piedra antigua descendía hacia la oscuridad. «¿Qué ocurrió exactamente?», preguntó Elena al técnico que había dado la alarma. «Estábamos analizando el mecanismo de cierre cuando sentimos una vibración», explicó el hombre todavía visiblemente alterado. «Luego escuchamos un clic, como si algo se hubiera liberado por dentro. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta simplemente se abrió. No la tocamos». Rodrigo observaba la escena desde unos pasos atrás, junto a Alberto y el profesor Ramírez. Soledad se había unido a ellos, su rostro impasible pero sus ojos fijos en la abertura, como si esperara que algo emergiera en cualquier momento. «¿Hay alguna explicación racional para esto?», preguntó Alberto al profesor. «¿Algún mecanismo antiguo que podría haberse activado por las vibraciones o cambios de presión?» «Es posible», concedió el académico, aunque no sonaba convencido.
Algunas cerraduras antiguas operan con contrapesos o resortes que podrían haberse deteriorado con el tiempo y finalmente ceder. Elena se acercó al borde de la abertura y dirigió su linterna hacia abajo. La escalera descendía unos 3 metros antes de dar a lo que parecía ser un corredor estrecho. Necesitamos investigar, pero con máxima precaución, decidió. Quiero un equipo reducido, 2 oficiales, el doctor Ramírez, yo misma y un técnico con equipo de documentación. Yo también voy, afirmó Rodrigo, dando un paso adelante. Señor Méndez, esto es una investigación oficial, respondió Elena con firmeza. Conozco la estructura de esta casa mejor que nadie aquí. Si hay alguna relación entre ese espacio subterráneo y el resto del edificio, puedo identificarla. Elena consideró el argumento y finalmente asintió. De acuerdo, pero seguirá mis instrucciones en todo momento. Y yo también iré, añadió inesperadamente Soledad. Antes de que Elena pudiera protestar, la anciana continuó. He estado en ese lugar antes, conozco lo que contiene y lo que contenía. La declaración creó un momento de tensión. Elena estudió a la mujer con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Muy bien, decidió finalmente. Pero usted también deberá seguir mis instrucciones al pie de la letra. En menos de 15 minutos, el equipo estaba preparado. Equipados con linternas potentes, cámaras y equipo básico de protección, comenzaron el descenso por la antigua escalera. Elena lideraba el grupo, seguida por Rodrigo, el profesor Ramírez, Soledad y cerrando la marcha, 2 oficiales y el técnico encargado de documentar todo el proceso. El aire en el pasadizo era sorprendentemente fresco, aunque impregnado de un olor peculiar que Rodrigo no podía identificar. Algo entre tierra húmeda, metal oxidado y un matiz dulzón que resultaba vagamente nauseabundo. Este túnel no figura en ningún plano de la propiedad, comentó mientras avanzaban por el estrecho corredor. Las paredes estaban construidas con bloques de piedra bien tallados, evidenciando un trabajo mucho más antiguo que el resto de la casa. Muchas construcciones coloniales en Oaxaca tienen pasadizos secretos, explicó el profesor Ramírez. Algunos datan de la época de la Inquisición, otros se construyeron durante las guerras de independencia o la Revolución. Este es más antiguo, intervino Soledad desde atrás. Estaba aquí antes de que los españoles construyeran la casa. Ellos solo lo encontraron y lo adaptaron. El comentario quedó suspendido en el aire mientras el grupo avanzaba en silencio. Después de aproximadamente 20 metros, el corredor se ensanchó, desembocando en una cámara circular de unos 6 metros de diámetro. Las linternas revelaron un espacio sobrecogedor. Las paredes estaban cubiertas por intrincados relieves que combinaban símbolos prehispánicos con otros claramente europeos, creando un efecto visualmente desconcertante, como un lenguaje híbrido tallado en piedra. En el centro de la cámara se erguía una estructura que inmediatamente capturó la atención de todos, una especie de altar de piedra negra, perfectamente circular, con 7 pilares equidistantes dispuestos alrededor. Cada pilar estaba tallado con figuras retorcidas que parecían cambiar sutilmente cuando la luz se movía sobre ellas. «Extraordinario», murmuró el profesor Ramírez, acercándose para examinar uno de los pilares. Esto combina elementos zapotecos, mixtecos y algo más que no reconozco. Elena dirigió su linterna hacia el suelo alrededor del altar. Un círculo perfecto había sido trazado con algún tipo de material incrustado en la piedra, creando una barrera que separaba el altar del resto de la cámara. «¿Qué es esta línea?», preguntó. Soledad respondió en voz baja. «Un sello, para mantener contenido lo que estaba dentro». «¿Y qué exactamente estaba dentro?», insistió Elena.
Antes de que Soledad pudiera responder, el técnico que filmaba todo el proceso señaló algo en el altar central. Hay algo escrito allí. Todos se acercaron al borde del círculo. En la superficie plana del altar, apenas visible bajo capas de polvo y tiempo, había una inscripción. La puerta se abre en ambas direcciones. Lo que entra también puede salir. Es la letra de don Francisco, confirmó Soledad. La escribió el día que intentamos sellar este lugar. ¿Qué significa?, preguntó Rodrigo. Significa que cometió un error, respondió la anciana. Pensó que podía controlar el pasaje, que podía determinar quién o qué lo atravesaba. Pero descubrió demasiado tarde que una puerta no discrimina, permite el paso en ambas direcciones. Elena recorrió el perímetro del círculo con su linterna, estudiando la extraña incrustación que formaba la barrera. ¿Qué es este material? No parece piedra ni metal. No querrás saberlo, respondió Soledad. Lo importante es que ya no está completo. Mire. Señaló hacia un punto donde el círculo mostraba una interrupción, como si alguien hubiera retirado un fragmento del material. El profesor Ramírez se arrodilló para examinar la brecha. Esto parece reciente, como si alguien hubiera estado aquí hace poco y hubiera roto el sello deliberadamente. Un escalofrío recorrió a Rodrigo. ¿Alguien ha entrado aquí antes que nosotros? Esa es la pregunta correcta, dijo Soledad con una sonrisa amarga. Pero quizás deberían preguntarse también, ¿alguien o algo ha salido? El comentario provocó un silencio tenso que fue interrumpido por el oficial que vigilaba la entrada de la cámara. Detective Cortés, hay algo más aquí. Un pasadizo lateral que no vimos al entrar. Elena dirigió su atención hacia donde señalaba el oficial. Efectivamente, en una de las paredes de la cámara circular había una abertura que conducía a otro túnel, más estrecho que el primero. Vamos a investigarlo, decidió después de un momento de consideración. Misma formación, manténganse alerta. El nuevo túnel descendía ligeramente y era notablemente más frío que la cámara principal. A diferencia del corredor anterior, este parecía haber sido excavado de forma más burda, con marcas de herramientas todavía visibles en las paredes rocosas. Después de unos 10 metros, desembocaba en una segunda cámara, más pequeña que la primera, pero igualmente inquietante. Esta habitación estaba dominada por estanterías talladas directamente en la roca, repletas de objetos diversos. Libros antiguos con encuadernaciones de cuero, frascos de vidrio, soplado conteniendo sustancias irreconocibles, instrumentos metálicos de propósito incierto y una colección de pequeñas cajas de madera intrincadamente talladas. Parece un laboratorio o estudio, comentó el profesor Ramírez, examinando cuidadosamente una de las estanterías sin tocar nada. Estos libros. Algunos son tratados de alquimia y ocultismo europeos, otros parecen códices prehispánicos. Elena se acercó a lo que parecía ser un escritorio de piedra contra la pared del fondo. Sobre él había un cuaderno abierto, sus páginas amarillentas cubiertas por una caligrafía densa e ilustraciones meticulosas. Otro diario, observó, iluminándolo con su linterna. Más reciente que el que encontramos arriba. Es la última bitácora de don Francisco, confirmó Soledad acercándose. Aquí registró sus observaciones después de lo que llamó la apertura. Elena sacó su teléfono y comenzó a fotografiar las páginas del diario mientras el técnico documentaba el resto de la habitación. Rodrigo, entretanto, había notado algo peculiar en una de las paredes. Un mapa detallado de Oaxaca con marcas en 7 ubicaciones específicas, formando un patrón similar al que habían identificado en la casa. «Profesor, mire esto», llamó. «¿Cree que estas marcas podrían indicar otros sitios como este? ¿Otras puertas, como las llamaba Velasco?» El académico estudió el mapa con atención. «Es una posibilidad inquietante.
Las ubicaciones marcadas incluyen el Templo de Santo Domingo, Monte Albán, Mitla. Todos sitios con significado histórico y ritual. ¿Está sugiriendo que podría haber más estructuras como esta bajo monumentos históricos de Oaxaca?, preguntó Elena, alarmada ante la implicación. No necesariamente estructuras físicas, respondió el profesor. Podrían ser lo que Velasco consideraba puntos de poder o nexos energéticos según las tradiciones esotéricas que parecía seguir. Mientras discutían, Alberto apareció en la entrada de la pequeña cámara, acompañado por uno de los oficiales que había permanecido arriba. «Disculpen la interrupción», dijo, claramente agitado, «pero acaba de ocurrir algo que deberían saber. Han encontrado a un hombre inconsciente en el perímetro exterior. Dice que es Manuel Huerta». «Huerta», repitió Rodrigo, «como Mauricio Huerta, el propietario anterior de la casa». Alberto asintió. «Dice ser su hijo y afirma que ha estado intentando entrar en la propiedad durante días para advertirnos sobre lo que su padre ayudó a encerrar». Manuel Huerta resultó ser un hombre de unos 40 años, con el rostro demacrado de quien ha dormido poco y comido menos. Lo habían llevado a una pequeña habitación en la planta baja de la casona, donde un paramédico atendía un corte en su frente mientras Elena lo interrogaba. «He estado tratando de contactarlos desde que me enteré de la renovación», explicaba Huerta, su voz rasposa por el agotamiento. «Cuando nadie respondió a mis correos ni llamadas, decidí venir personalmente. Llevo 3 días intentando pasar el perímetro de seguridad». «¿Por qué no simplemente se identificó con los oficiales?», preguntó Elena. «Lo intenté. Pensaron que era otro curioso tratando de ver los huesos de niños que según los rumores habían encontrado. Nadie me tomó en serio». Huerta hizo una mueca mientras el paramédico limpiaba su herida. «Esta noche decidí entrar por la parte trasera. Tropecé en la oscuridad y me golpeé contra un muro. Lo siguiente que recuerdo es despertar con los oficiales sobre mí». Mencionó algo sobre su padre y algo encerrado en esta propiedad, intervino Rodrigo. ¿A qué se refería exactamente? Huerta miró alrededor de la habitación, estudiando a cada persona presente antes de responder. «Mi padre, Mauricio Huerta, compró esta casa en 1994, 6 años después de la muerte de Francisco Velasco. No fue una compra casual. Pertenecía a una organización llamada Los Guardianes del Umbral, formada por antiguos asociados de Velasco que se separaron de él cuando sus experimentos se volvieron demasiado extremos». «¿Experimentos?», Elena levantó una ceja. «¿Qué tipo de experimentos?». Velasco estaba obsesionado con abrir lo que llamaba puertas entre realidades. Comenzó con rituales relativamente inofensivos, pero eventualmente. Huerta tragó saliva. Eventualmente comenzó a usar sacrificios humanos. Niños, específicamente, porque creía que sus energías vitales eran más puras y maleables. «Eso coincide con lo que hemos encontrado», confirmó Elena. «Pero sigo sin entender el papel de su padre en todo esto. Mi padre y otros miembros de la organización original se horrorizaron cuando Velasco cruzó esa línea. Se separaron de él, pero mantuvieron vigilancia. Cuando Velasco finalmente logró su objetivo en 1987, abrir una de esas puertas, algo salió terriblemente mal. Lo que sea que atravesó el umbral no era lo que esperaba». «¿Qué era?», preguntó Rodrigo. Huerta negó con la cabeza. «Mi padre nunca fue específico, solo decía que era algo que no debería estar en este lado de la realidad, algo que Velasco intentó contener en sus últimos días antes de morir». «Pero no lo consiguió completamente», intervino Soledad, que había permanecido en silencio hasta entonces. «El sello que creamos era imperfecto, requería mantenimiento.
Vigilancia. Huerta la miró con interés renovado. ¿Usted es Soledad? Mi padre la mencionaba. Dijo que usted y Velasco intentaron reparar el daño que él había causado. La anciana asintió. Hicimos lo que pudimos con el conocimiento que teníamos. Pero algunos errores no pueden deshacerse completamente, solo contenerse. Y esa fue la tarea que asumió mi padre cuando compró la propiedad. Continuó Huerta. Convertirse en el nuevo guardián. Por eso nunca vivimos aquí. Él solo venía periódicamente para reforzar los sellos y asegurarse de que todo permaneciera contenido. ¿Por qué vendió entonces?, preguntó Alberto, visiblemente perturbado por las revelaciones. No fue por elección. Mi padre enfermó de Alzheimer hace 3 años. En sus momentos de lucidez, me explicó la verdad sobre la casa y me hizo prometerle que nunca la vendería. Pero cuando su condición empeoró, perdí el control legal de sus asuntos. Mi hermana, que desconocía la historia verdadera y creía que eran delirios de su enfermedad, autorizó la venta como su tutora legal. Huerta se pasó una mano temblorosa por el rostro. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. La transacción estaba completa. He pasado meses intentando encontrar una manera de recuperar la propiedad, o al menos advertir a los nuevos dueños. Y cuando escuché sobre las renovaciones y los hallazgos bajo el piso, se estremeció visiblemente. ¿Cree que hemos liberado algo al abrir los sellos y la trampilla?, preguntó Elena, su tono profesional pero con un matiz de preocupación. No es cuestión de creer, estoy seguro. Huerta los miró gravemente. La puerta ha estado debilitándose durante años sin el mantenimiento adecuado. Al romper los sellos físicos, han eliminado la última barrera. Un silencio pesado descendió sobre la habitación mientras procesaban la información. Finalmente, el profesor Ramírez habló. Todo esto es fascinante desde una perspectiva antropológica e histórica, pero debemos mantener una visión racional. Lo que Velasco y sus asociados interpretaron como fenómenos sobrenaturales podría tener explicaciones completamente naturales que ellos, desde su marco de referencia esotérico, malinterpretaron. Con todo respeto, profesor, respondió Huerta, mi padre era un ingeniero educado en el MIT. No era un hombre supersticioso ni fácilmente impresionable. Si él dedicó décadas de su vida a mantener esos sellos, tenía razones poderosas para hacerlo. Elena, siempre práctica, intervino. Independientemente de cómo interpretemos estos eventos, tenemos hechos concretos, hallazgos arqueológicos significativos que incluyen restos humanos, evidencia de posibles crímenes históricos y una estructura subterránea no documentada que podría presentar peligros físicos reales. Necesitamos proceder con cautela y metodología. Se volvió hacia Alberto. Señor Sánchez, dadas las circunstancias, debo insistir en que la propiedad permanezca bajo control policial hasta que completemos una investigación exhaustiva. Alberto asintió, derrotado. Por supuesto, el proyecto del hotel queda suspendido indefinidamente. También necesitaremos asegurar el perímetro con más personal, continuó Elena, y solicitar apoyo adicional del INAH y quizás expertos en estructuras subterráneas históricas. Mientras discutían los siguientes pasos, Rodrigo notó que Soledad observaba a Manuel Huerta con una expresión indescifrable. Había algo en la interacción entre ambos que sugería un conocimiento compartido que iba más allá de lo que habían revelado. «Hay algo que no nos están contando», le dijo en voz baja a la anciana cuando tuvo oportunidad de acercarse a ella. «Algo sobre lo que realmente está ocurriendo aquí». Soledad lo miró, con ojos cansados pero alerta. «Hay cosas que es mejor no pronunciar en voz alta. Señor Méndez, nombrar algo es darle poder, hacerlo más real. Pero si existe un peligro real, necesitamos saberlo». La anciana permaneció en silencio por un momento,
como si evaluara cuánto podía revelar. El hijo de Huerta tiene razón en una cosa. La puerta está abierta ahora. Lo que Francisco Velasco invitó a cruzar ha estado esperando pacientemente, alimentándose de las energías atrapadas en esos altares durante décadas, y ahora. Dejó la frase inconclusa, pero su mirada se dirigió brevemente hacia Manuel Huerta. «¿Qué es?», insistió Rodrigo. «¿Qué es lo que cruzó?». «No tiene nombre en nuestro idioma», respondió Soledad. «En zapoteco antiguo lo llamaríamos bisalao, el que consume sueños. Pero eso apenas captura su naturaleza. ¿Está sugiriendo que es algún tipo de entidad?». «Estoy diciendo que hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión cotidiana, señor Méndez. Fuerzas que no son sobrenaturales en el sentido que usted piensa, sino naturales a un nivel más profundo de la realidad del que normalmente percibimos». Antes de que Rodrigo pudiera presionar por más explicaciones, Elena anunció que establecerían un centro de operaciones temporal en la planta baja de la casona. Los equipos trabajarían por turnos para mantener vigilancia constante, especialmente en el sótano y la cámara subterránea. «Señor Huerta», dijo Elena, dirigiéndose a Manuel, «necesitaremos su total colaboración. Cualquier información adicional sobre esta propiedad, los sellos o el trabajo de su padre podría ser crucial». «Por supuesto», asintió Huerta. «De hecho, traje conmigo algunos documentos de mi padre. Están en mi mochila que dejé caer cuando me golpeé. Uno de los oficiales fue enviado a recuperar la mochila. Cuando regresó, Huerta extrajo una carpeta gastada llena de papeles y fotografías. Estos son algunos de los registros que mi padre mantuvo sobre la casa y los sellos. Incluyen instrucciones sobre cómo mantenerlos y reforzarlos». Huerta dudó antes de continuar. «También hay algo más. Algo que encontró durante su primera inspección completa de la propiedad. Extrajo de la carpeta una fotografía antigua en blanco y negro. Mostraba lo que parecía ser una pintura o mural en una pared de piedra. 7 figuras humanas dispuestas en círculo alrededor de una forma central indistinta. Esto estaba oculto detrás de un panel falso en la biblioteca», explicó Huerta. «Mi padre creía que era una representación del ritual original que Velasco y sus asociados realizaron en 1987. Las 7 figuras corresponden a los miembros principales de su círculo». «¿Incluyéndolo a él mismo como uno de ellos?», preguntó el profesor Ramírez, estudiando la imagen. «Sí. Y esta figura aquí», señaló Huerta a una de las siluetas. «Mi padre creía que era Soledad». Todas las miradas se volvieron hacia la anciana, quien mantuvo su expresión impasible. «Yo no participé en ese ritual», dijo finalmente. «Estaba presente en la casa, sí, pero no como parte del círculo. El diario de Velasco menciona a una S que actuó como ancla», comentó Elena, consultando sus notas. «Alguien que permaneció fuera del círculo para, ¿cómo lo expresó?, mantener abierto el camino de regreso. Era una precaución», explicó Soledad después de un momento. «Alguien tenía que permanecer consciente, no afectado por el trance ritual, para poder intervenir si algo salía mal». Su voz se tornó amarga. «Y algo salió terriblemente mal, pero no de la forma que habían anticipado. No tuve oportunidad de intervenir». «¿Qué sucedió exactamente?», preguntó Rodrigo. «El ritual funcionó, pero no como esperaban. La puerta se abrió, pero no hacia donde pensaban. Y cuando algo comenzó a cruzar, intentaron cerrarla precipitadamente. El resultado fue fragmentado». «¿Fragmentado?». El profesor Ramírez parecía intrigado. «¿Qué quiere decir exactamente?». «Lo que vino a través no estaba completo. Partes quedaron atrapadas en el umbral, entre un lado y otro. Por eso los sellos eran tan importantes. No solo contenían lo que había cruzado, sino que prevenían que el resto terminara de atravesar.
La explicación provocó un silencio incómodo. La imagen que Soledad describía era perturbadora incluso desde una perspectiva puramente conceptual, una entidad o fuerza dividida entre realidades, parcialmente presente y constantemente intentando completar su transición. El silencio fue roto por un sonido distante pero inconfundible, un grito que parecía provenir del sótano. Todos se tensaron y Elena fue la primera en reaccionar. Vázquez, Torres, conmigo, ordenó a 2 oficiales mientras desenfundaba su arma. Los demás permanezcan aquí. Voy con ustedes, dijo Rodrigo levantándose. Conozco mejor la distribución. Elena no objetó esta vez, y junto con los 2 oficiales, se dirigieron rápidamente hacia la escalera del sótano. Al llegar, encontraron a uno de los técnicos que había quedado monitoreando la trampilla. Estaba pálido y temblaba visiblemente. «¿Qué ocurrió?», exigió Elena. «Escuché algo», respondió el técnico, su voz apenas un susurro. Voces. Provenían de abajo. Voces de niños. Elena intercambió una mirada con Rodrigo antes de dirigir su linterna hacia la abertura. «¿Hay alguien más ahí abajo?» «No, estaba solo yo. El resto del equipo subió para el cambio de turno». «¿Qué decían esas voces?», preguntó Rodrigo. El técnico negó con la cabeza. No eran palabras, exactamente, más como canturreos, risas, y luego se estremeció. Luego escuché pasos, algo subiendo la escalera. Por eso grité y corrí hacia arriba. Elena se acercó cautelosamente a la trampilla abierta, su linterna iluminando la escalera de piedra que descendía a la oscuridad. No había ningún movimiento, ningún sonido. «Vázquez, quédate aquí con él», ordenó al oficial más joven. «Torres, Méndez, conmigo». Los 3 descendieron lentamente, Elena liderando el grupo con su arma lista. La escalera, el corredor, todo parecía exactamente como lo habían dejado. Al llegar a la cámara circular, Elena dirigió su linterna hacia el altar central y los 7 pilares. Todo estaba en su lugar, excepto por un detalle inquietante. El círculo que rodeaba el altar, aquel que Soledad había identificado como un sello, ahora mostraba múltiples brechas, como si alguien o algo hubiera estado arrancando sistemáticamente fragmentos del material incrustado. «Esto no estaba así cuando salimos», murmuró Rodrigo. «Registremos también la cámara lateral», indicó Elena. «Torres, quédate aquí y vigila la entrada». Rodrigo y Elena avanzaron hacia el túnel que llevaba al pequeño estudio o laboratorio. Al entrar, notaron inmediatamente que algo había cambiado. Los libros en las estanterías habían sido reorganizados y el diario que habían encontrado abierto sobre el escritorio ahora estaba cerrado y colocado en el centro, como si alguien lo hubiera dispuesto deliberadamente para ser encontrado. «Alguien ha estado aquí», dijo Elena, tensando su agarre sobre el arma. Rodrigo se acercó cautelosamente al escritorio y observó el diario. Sobre su cubierta de cuero gastado, algo brillaba tenuemente, un símbolo trazado con lo que parecía ser un polvo luminiscente. Reconoció la forma, la misma estrella de 7 puntas que aparecía obsesivamente en las últimas entradas de Francisco Velasco. «Elena», llamó en voz baja, señalando el símbolo. La detective se acercó para observarlo. «¿Qué significa esto? ¿Alguna clase de advertencia o mensaje?» Antes de que Rodrigo pudiera responder, un sonido lo sobresaltó, pasos acercándose desde la cámara principal. Por un momento, ambos se tensaron, hasta que reconocieron la voz del oficial Torres. «Detective Cortés, tiene que ver esto». Regresaron rápidamente a la cámara circular, donde encontraron a Torres de pie junto al altar, su linterna enfocada en la superficie de piedra. Donde antes habían visto la inscripción de Francisco Velasco, ahora había un nuevo mensaje, escrito con lo que parecía ser
el mismo polvo luminiscente del símbolo en el diario. 7 entraron, 7 permanecen. El círculo debe completarse para cerrar la puerta. ¿Qué diablo significa esto?, murmuró Elena. ¿Quién lo escribió? Creo que deberíamos regresar arriba, dijo Rodrigo, sintiendo una inquietud creciente. Ahora. Los tres abandonaron rápidamente la cámara subterránea, subiendo las escaleras hasta el sótano donde el técnico y el oficial Vázquez esperaban visiblemente nerviosos. ¿Encontraron algo?, preguntó Vázquez. «Alguien ha estado allí abajo», respondió Elena. «Y ha dejado mensajes». Regresaron a la planta baja, donde el resto del grupo esperaba ansiosamente noticias. Elena explicó brevemente lo que habían encontrado, provocando reacciones de alarma y confusión. «Está sugiriendo que alguien se escabulló pasando a todos los oficiales y técnicos, bajó a esa cámara, reorganizó libros y dejó mensajes crípticos, todo sin ser detectado». Alberto sonaba escéptico. «Es lo que la evidencia sugiere», respondió Elena con firmeza. «A menos que alguien aquí tenga una explicación alternativa». Las miradas se dirigieron hacia Soledad y Manuel Huerta, quienes habían permanecido notablemente silenciosos durante el informe. 7 entraron, 7 permanecen, repitió el profesor Ramírez. Parece referirse a los 7 miembros del círculo ritual de Velasco, pero el resto. El círculo debe completarse para cerrar la puerta. Miró a Soledad. ¿Tiene alguna idea de lo que significa? La anciana permaneció en silencio por un momento, como si considerara cuidadosamente sus palabras. El ritual original requería 7 participantes, dispuestos en los 7 puntos del heptágono que ahora conocen. Para revertir lo que se hizo, se necesitaría un ritual similar. ¿Está sugiriendo que realicemos algún tipo de contrarritual? Elena sonaba escéptica. «No estoy sugiriendo nada», respondió Soledad con calma. «Solo interpreto el mensaje». Manuel Huerta intervino. «Mi padre mencionó algo similar en sus notas. Creía que si los sellos alguna vez fallaban completamente, la única forma de restablecer la contención sería recrear el círculo original, pero con intención inversa». «¡Esto es absurdo!», exclamó Alberto. «Estamos hablando de rituales ocultistas como si fueran procedimientos científicos. La línea entre ciencia y ritual es más delgada de lo que la modernidad nos ha hecho creer», comentó el profesor Ramírez. «Muchas prácticas que hoy consideramos supersticiones tenían fundamentos observacionales y metodologías sistemáticas, simplemente expresadas en un lenguaje diferente al que usamos ahora». Mientras la discusión se intensificaba, Rodrigo notó que las luces de la habitación comenzaban a parpadear sutilmente. Nadie más parecía haberlo notado, absortos como estaban en el debate, pero el patrón era inconfundible. 3 parpadeos rápidos, una pausa, 3 parpadeos nuevamente. «¿Alguien más ve eso?», preguntó, señalando hacia las lámparas. Todos se detuvieron y miraron hacia arriba justo cuando las luces parpadearon por tercera vez y luego se apagaron completamente, sumiendo la habitación en una oscuridad total momentánea antes de que las linternas de los oficiales iluminaran parcialmente el espacio. «Debe ser un problema con el generador», sugirió uno de los técnicos. «Revisaré el panel eléctrico». Pero antes de que pudiera moverse, un sonido captó la atención de todos. Risas infantiles, débiles pero inconfundibles, que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Por un instante nadie se movió ni habló. Luego, tan súbitamente como había comenzado, el sonido cesó y las luces volvieron a encenderse. Elena fue la primera en romper el silencio. Su voz profesional, pero con un matiz de tensión. «Quiero que cada centímetro de esta propiedad sea inspeccionado inmediatamente, y necesitamos verificar si hay algún sistema de altavoces o dispositivos que puedan estar causando estos efectos».
No encontrarán nada, dijo Soledad con absoluta certeza. Lo que están experimentando no tiene origen físico en el sentido que ustedes buscan. Entonces, ¿qué sugiere que hagamos?, preguntó Elena, su paciencia visiblemente disminuida. Exactamente lo que el mensaje indica, respondió la anciana. Completar el círculo, 7 personas, en los 7 puntos, es la única forma de cerrar lo que se ha abierto. ¿Y quiénes serían esas 7 personas?, preguntó Rodrigo. Deberían tener alguna conexión con los originales, intervino Manuel Huerta. Según las notas de mi padre, la continuidad es importante en este tipo de procedimientos. Yo soy una, dijo Soledad. Estuve presente en el ritual original, aunque no como participante directo. Mi padre era parte de la organización, añadió Huerta. Eso me da una conexión indirecta. Esto es una locura, murmuró Alberto, pero su voz carecía de la convicción anterior. 5 más, contó Elena, sorprendiendo a todos al parecer considerar seriamente la propuesta. ¿Cómo identificamos a los demás? Tengo una teoría, dijo el profesor Ramírez. Si observamos quiénes están involucrados en este descubrimiento, podríamos argumentar que ya existe una especie de llamado o selección natural. El señor Méndez como descubridor inicial, el señor Sánchez como actual propietario, usted, detective Cortés, como autoridad investigadora. Esos serían 6, señaló Rodrigo. ¿Quién sería el 7º? Como respondiendo a su pregunta, se escuchó un golpe en la puerta principal. Uno de los oficiales fue a investigar y regresó acompañado por una mujer de mediana edad, elegantemente vestida a pesar de la hora tardía. Dice ser Claudia Velasco, anunció el oficial, sobrina de Francisco Velasco. La recién llegada avanzó con paso firme hacia el grupo. Lamento la hora, dijo, su voz clara y controlada. Pero cuando me informaron sobre lo que habían descubierto en la casa de mi tío, supe que tenía que venir inmediatamente. Mientras Elena iniciaba las presentaciones formales, Rodrigo notó que Soledad observaba a la recién llegada con una mezcla de reconocimiento y recelo. Y por la forma en que Claudia Velasco evitaba mirar directamente a la anciana, era evidente que el sentimiento era mutuo. Y con esto, murmuró el profesor Ramírez, inclinándose hacia Rodrigo, parece que nuestro círculo está completo.